De Human Rights Watch, quisiera agradecer la invitación de esta honorable asamblea con el propósito de compartir nuestra investigación y análisis sobre el impacto negativo de la criminalización del aborto y las obligaciones jurídicas de Ecuador en materia de derechos humanos a la luz del debate del proyecto de ley que hoy nos convoca. Human Rights Watch es una organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos a nivel global desde 1978 y esperamos que esta información pueda ser tomada en cuenta por esta honorable asamblea. Como lo explicó el señor Cabrera, la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto en casos de violencia sexual en Ecuador. Ahora corresponde a esta honorable asamblea aprobar una ley que garantice el acceso real, efectivo e integral de este derecho con base tanto a la sentencia de la Corte como a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y para cumplir con tales estándares es esencial que el proyecto de ley que se está discutiendo mantenga como objetivo central la protección de los derechos de las mujeres, las niñas y de las personas gestantes a una vida libre de violencia, a la vida, a la salud, a la igualdad, a la privacidad, a través del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sin restricciones que obstaculicen su acceso real y efectivo. Y esto es sin restricciones de plazo, sin obligación de denunciar el delito de violencia sexual y con una regulación de la objeción de conciencia que no obstaculice el acceso oportuno al aborto legal. Quisiera entonces dividir esta comparecencia en tres partes. En primer lugar, compartiré los principales hallazgos de Human Rights Watch en torno a la criminalización del aborto en Ecuador. En segundo lugar, quisiera resaltar algunos de los aspectos del derecho internacional de derechos humanos sobre aborto y compartir algunas de las buenas prácticas de los modelos de regulación para la interrupción voluntaria del embarazo. Y finalmente ofreceré una conclusión esperando que esta honorable asamblea la encuentre de utilidad. En cuanto a nuestro informe, en julio de 2021, Human Rights Watch publicó un informe sobre el impacto negativo de la criminalización del aborto en Ecuador, donde concluyó que en el país existen numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención posaborto. Esto incluye judicialización de casos, estigmatización, maltrato por parte de los profesionales de la salud y una interpretación muy acotada de la causal que permite practicar un aborto para proteger la salud y la vida de la persona afectada. Según los registros presentados a Human Rights Watch, se informó que en relación al aborto consentido entre 2014 y 2019, la Fiscalía General presentó cargos por este delito en 286 casos y el Consejo de la Judicatura abrió 122 casos. Y entre 2016 y 2019, la Defensoría Pública brindó asistencia legal a 89 mujeres juzgadas por este delito. De los 148 casos sobre procesos penales vinculados con abortos consentidos entre 2009 y 2019 que analizamos desde Human Rights Watch, quisiera compartirles tres conclusiones. La primera es que en Ecuador las mujeres y las niñas sí están siendo judicializadas por aborto, incluyendo quienes tienen abortos espontáneos, emergencias obstétricas o requieren una atención posaborto. En efecto, hemos identificado algunos casos donde mujeres y niñas han sido acusadas de homicidio tras una emergencia obstétrica, como es el caso de Lucía, una niña de 15 años que fue violada cuando regresaba a su casa desde el colegio. Ella fue condenada a 5 años de prisión después de que su bebé muriera tras dar a luz en el baño de su casa. Durante 4 años y 3 meses cumplió su pena en una institución de menores. La segunda conclusión es que las mujeres y niñas judicializadas experimentaron violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso. El 73% fueron denunciadas por el profesional de la salud en violación al secreto profesional. El 66% fueron interrogadas por la policía en el hospital sin que tuvieran una representación legal presente, que sería en violación a una defensa adecuada. Y en el 58% de los casos, los defensores públicos asignados aconsejaron a estas mujeres que se declararan culpables para evitar un juicio y acogerse a un proceso abreviado, lo cual en la práctica parece haber aumentado sus posibilidades de cumplir penas de prisión. Y la tercera conclusión es que la criminalización del aborto
afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Muchos casos provenían de provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. El 61% de mujeres y niñas imputadas tenían entre 18 y 24 años. El 12% eran niñas y casi todas vivían en situación de pobreza. Ahora, en cuanto a los estándares internacionales y modelos de regulación. Primero me gustaría decir que aunque no hay ningún tratado internacional que haga un reconocimiento explícito del derecho a abortar, los organismos y expertos encargados de interpretar oficialmente el alcance de las obligaciones jurídicas asumidas por Ecuador han concluido consistente y reiteradamente que despenalizar el aborto y garantizar su acceso es una medida necesaria para proteger los derechos fundamentales, en especial los derechos de las mujeres y las niñas a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes. De hecho, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, recomendó recientemente al Ecuador a legalizar el aborto en casos de violación, incesto, amenaza para la vida o la salud, de la persona gestante o en casos de malformaciones graves y a despenalizar en todos los demás casos. Ecuador, por tanto, está obligado a respetar, a proteger y a hacer efectivos los derechos garantizados conforme los tratados internacionales y regionales de derechos humanos de los cuales es parte, lo cual incluye asegurar que el aborto sea seguro, legal y accesible. En ese sentido, desde Human Rights Watch quisiéramos resaltar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en relación a 3 puntos específicos que se están debatiendo en el proyecto de ley: objeción de conciencia, deber de denuncia y temporalidad. Sobre el tema de objeción de conciencia, el Comité de Derechos Humanos ha sido claro en señalar que los estados deben eliminar todo tipo de obstáculos que no permita el acceso efectivo de las mujeres y de las niñas a un aborto sin riesgo ilegal, incluso los derivados del ejercicio de la objeción de conciencia por proveedores individuales de servicios médicos. Asimismo, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité CEDAW han realizado pronunciamientos acerca de la necesidad de que los estados aseguren que protecciones para la libertad de conciencia no afecten de ninguna manera esa práctica para el ejercicio y el acceso real de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva. Por tanto, la objeción de conciencia no debería en ningún caso significar un obstáculo al aborto punible. Además, no es un derecho del cual sean titulares las personas jurídicas o el Estado, es un derecho individual que solo es posible reconocerlo a personas naturales. Y en cuanto al deber de denuncia, es importante tener en cuenta que en los casos de violencia sexual, por el mismo contexto de la violencia, del trauma y de la estigmatización, el deber de la denuncia se transforma en una barrera adicional al acceso al servicio de la interrupción legal del embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, hay muchas razones lógicas que explican por qué las mujeres no denunciarían, como por ejemplo la falta de sistemas de apoyo adecuado, la vergüenza, el temor, entre otras. Por ello, para poder satisfacer estos niveles esenciales mínimos de goce del derecho a la salud sexual y reproductiva, una de las principales obligaciones del Estado es garantizar que al aplicar las leyes y las políticas contra violencia sexual se respeten la privacidad y la confidencialidad, que son particularmente importantes para el ejercicio del derecho a la salud, según también lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité CEDAW, específicamente en su observación general número 24. Y en cuanto a la temporalidad, el Comité de Derechos Humanos ha establecido claramente que los estados deben asegurar el acceso al aborto legal en casos de embarazo que resulten de violencia sexual o de incesto. Y también han recalcado que los estados no deben crear barreras nuevas que impidan el acceso al aborto y que deben eliminar cualquier obstáculo que exista para poder acceder a ese servicio. En la práctica, en América Latina nos ha demostrado que las mujeres y las niñas siguen enfrentando barreras de acceso que no les permiten interrumpir legalmente su embarazo, en particular cuando la legislación establece unos plazos para acceder a estos servicios de interrupción del embarazo. Las organizaciones locales en Ecuador también han manifestado que en los contextos de violencia sexual los embarazos se detectan de una manera más tardía en el país,
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en su guía técnica sobre aborto sin riesgo, establece una serie de procedimientos según las etapas del embarazo para asegurar que haya una atención segura. Por ello, la propuesta de establecer plazos para acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual en el contexto ecuatoriano significaría crear una barrera de acceso que tendría impactos graves para muchas personas cuyos embarazos resultaron de una violación sexual. La legislación no debería exigirle a una mujer o a una niña que ha sido víctima de violencia sexual que al trauma de la violencia, seguido del trauma de un embarazo que ha sido producto de un acto criminal, se le impongan plazos que muchas sobrevivientes no estarían en condiciones de cumplir. Ahora bien, teniendo claridad que no se encuentran ni desde los estándares internacionales, ni desde la perspectiva médica, un límite de tiempo hasta el cual se pueda proveer el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, es pertinente tener en cuenta las lecciones y buenas prácticas de los 3 modelos de regulación que ya explicó el señor Cabrera. El modelo de causales, el modelo de plazos son mixtos o la regulación sanitaria. Y yo solamente voy a decir 3 puntos básicos para no repetir. En el modelo de causales se criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en algunos casos concretos como en casos de violencia sexual o inviabilidad o cuando la vida o la salud de la persona gestante está en riesgo. Sin embargo, se está demostrando que este es un modelo ineficiente e insuficiente porque para acceder a esas causales, por lo general las mujeres tienen que cumplir una serie de requisitos que no les permite realmente acceder a este servicio. En el modelo de plazos, este es un modelo que supera varias de estas barreras de acceso que se producen en el modelo de causales, pues aquí las mujeres y además las personas gestantes tienen como un acceso más amplio a la interrupción del embarazo y no se les condiciona su acceso al cumplimiento de requisitos, al menos durante ese plazo en el que se les está permitido tener un aborto libre. Y al ser un modelo también mixto, pues las personas gestantes pueden acceder durante ese plazo a la interrupción voluntaria del embarazo y una vez superado ese límite, se accede en las demás causales. Sin embargo, estos 2 modelos tienen un modelo punitivo de derecho penal, que ha mostrado ser ineficiente. Y por eso la nueva tendencia y las nuevas regulaciones van hacia una regulación sanitaria que se refiere a la eliminación del delito del aborto de los códigos penales a través de una regulación sanitaria orientada a garantizar el acceso real y efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo, de modo que sean las mujeres y las personas gestantes las que puedan interrumpir sus embarazos en ejercicio de su autonomía reproductiva. En conclusión, la Asamblea Nacional se encuentra ante una oportunidad histórica para proteger los derechos humanos de mujeres y niñas que cada año son víctimas de violencia sexual y que buscan acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Es una oportunidad para abandonar el status quo de la penalización del aborto, que le impone una carga desproporcionada, innecesaria y discriminatoria a las mujeres y a las niñas del Ecuador. El proyecto de ley debe ser la herramienta que garantice el acceso real y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violencia sexual, en consonancia con las obligaciones de derechos humanos del Ecuador y de la reciente sentencia de la Corte Constitucional. Mil gracias por la invitación y por su tiempo y atenta para lo que podamos apoyar más desde Human Rights Watch. Gracias. Intervención de Jimena.